Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. El versículo 13. Él le dijo, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. En griego bíblico, eipen de prosautus, dote autois phageni himeis, hoi de eipan, eisin himin pleion artoi pente kai ties dio, eimeti porucentes himeis agorasomen, eis panta ton laon tuton bromata. En el versículo 13 observamos un verbo con el código Strong 1325. Dote, el verbo original es didomi. Es un verbo imperativo aoristo con voz activa segunda plural. Significa darle una vez por todas en forma activa, con voluntad, vosotros de comer. Los discípulos, obedeciendo la orden de Jesús, salieron y recorrieron todas las aldeas para anunciar el Evangelio y sanar a los enfermos. Cuando volvieron, le contaron todo lo que habían hecho, siguiendo al pie de la letra las instrucciones que Jesús les había dado. En el versículo 10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Besaida. Jesús, ante la multitud que se acercó a él, hizo lo mismo, habló sobre el reino de Dios, anunció el evangelio y sanó a los enfermos. En el versículo 11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Al llegar el atardecer, los discípulos comenzaron a preocuparse por la multitud. Sugirieron a Jesús que la despidiera para que pudiera ir a las aldeas cercanas a descansar y a buscar alimento. Sin embargo, Jesús no aceptó su sugerencia, les pidió a ellos mismos que alimentaran a la gente y dijo, dale una vez por todas en forma activa, con voluntad vosotros de comer. Los discípulos, enfrentando la realidad de los pocos recursos disponibles, informaron a Jesús que solo tenían 5 panes y 2 pescados, una cantidad insignificante para alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. A pesar de esto, Jesús les ordenó obedecer, pidiéndoles que hicieran sentar a la multitud en grupos de 50 personas. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió en 12 pedazos. A continuación ordenó a sus discípulos que lo repartieran entre la gente. En ese momento, cada discípulo tenía en sus manos un pedazo pequeño, insuficiente incluso para una sola persona, frente a más de 100 grupos de 50 personas cada uno, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué Jesús le dio una orden aparentemente imposible de cumplir? ¿Cuál era su propósito al pedirles algo tan irreal? Para comprenderlo, debemos considerar el contexto previo. En Lucas 9:9 dice, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. En Mateo 14:10 al 13 dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. En Mateo y Marcos se describe cómo Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista,
se retiró a un lugar desierto, pero la multitud le acercó a él. Jesús, después de hablarle del Evangelio y sanar a los enfermos, les ordenó a los 12 que le dieran la comida a la gente. El que preparaba el camino del Salvador, el líder espiritual del pueblo de Israel, había muerto. La multitud, ahora sin un guía, era como ovejas perdidas sin pastor. Jesús estaba preparando a los 12 discípulos para ser los nuevos líderes espirituales de Israel, los pastores que guiarían al pueblo perdido y anunciarían el Evangelio. Este era el momento en que los discípulos debían experimentar compasión por la multitud y asumir su responsabilidad como líderes y pastores. Aunque alimentar a tanta gente parecía imposible, los discípulos confiaron y obedecieron. Al entregar los pedazos pequeños a la multitud, presenciaron el milagro de la multiplicación. De manera similar, en la boda de Caná, los siervos que llevaron agua al maestresala obedecieron a Jesús y vieron el agua convertirse en vino en el momento preciso. En Juan 2:8-9 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Así todos comieron y se saciaron y sobraron 12 cestas llenas de pedazos. ¿Por qué sobraron 12 cestas? Porque eran 12 discípulos. Jesús quería que cada discípulo experimentara el milagro y entendiera su llamado, tener compasión por las ovejas perdidas, anunciar el Evangelio y guiar al pueblo como pastores con el corazón de Jesús. ¿Hemos sido llamados a anunciar el Evangelio al mundo? ¿Sentimos la responsabilidad de anunciarles el Evangelio a las almas perdidas?